Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video haremos la pregunta 2 de la ayudantía 12. Este ejercicio es de cables y dice lo siguiente. Determine la posición X, este de aquí, de la carga de 40 kN de manera que las flechas en los puntos B y C sean 3 metros y 2 metros, tal como se muestra en la figura. Se refiere a estas dos distancias que voy a explicar después. Además, dice, determine la tracción máxima en el cable y las reacciones en los apoyos A y D. Si se fijan, los apoyos A y D ambos son fijos, entonces tenemos dos reacciones en ambos lados, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí está el cable, ¿ya? Y tiene sus apoyos en A y D. Aquí tenemos dos cables más que sujetan este elemento, esta viga, que tiene una fuerza a una distancia X del punto B. Entonces nos piden encontrar esta distancia X, de manera que acá esta distancia sea 3 y esta 2. ¿Cómo nos dicen eso? Nos dicen que las flechas en los puntos B y C tienen que ser 3 y 2. Entonces estas distancias son las flechas. En general, las flechas son las distancias entre el cable, o sea, esto de aquí, y una línea imaginaria que une los dos apoyos. Aquí el apoyo 1, apoyo 2, esta es la línea imaginaria, una línea recta que los une. Entonces esa distancia va a ser las flechas. Entonces nos dicen que la flecha en B tiene que ser 3 y la flecha en C tiene que ser 2. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es analizar este cable. Pero este cable también tiene fuerzas aquí, ¿cierto? Producto de todo este sistema que tenemos aquí. Entonces sería mejor primero analizar esta viga, ¿cierto? Y de ahí obtener las fuerzas en B y en C, acá, ¿cierto? Y tenemos fuerza de aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos ver que se deforma acá esta viga. Entonces, encontremos las fuerzas B y C para después poder analizar todo este cable. Entonces, primero analizamos la viga de aquí abajo. La viga tiene una longitud de 10 metros. Tenemos las fuerzas en B y C que tenemos que calcular. La fuerza de 40, una distancia X del punto B. Entonces aquí resolvemos esto con ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Entonces primero lo que voy a hacer es sumatoria de momento con respecto a B igual a 0. Eso nos da 10 por FC es igual a X por 40, lo que sale aquí. Y FC entonces igual a 4X. Después hago sumatoria de fuerzas en I. Sería FB más FC igual a 40. Despejo FB y me da 40 menos 4X. Entonces tenemos estas dos fuerzas en función de X que están aquí, FB y FC, que aparecen acá también en la viga por acción-reacción, ¿cierto? Perfecto. Ya analizamos la viga, ahora sabemos cuáles son las fuerzas B y C en función de X, entonces ahora tenemos que analizar el cable. ¿Y cómo se analiza un cable? Hay un teorema muy útil que se llama el teorema general de cables, y es el que vamos a usar. Este teorema dice lo siguiente. En cualquier punto de un cable que soporta cargas verticales, el producto de la flecha en el punto HX, o sea, ¿se acuerdan que las flechas, por ejemplo, en este punto Z nos muestran aquí, esta sería la flecha, la distancia entre este cable y la línea imaginaria recta que une los dos apoyos, ¿cierto? Entonces, el producto entre este H y la componente horizontal de la fuerza de tracción en el cable, H mayúscula, o sea, acá, esta reacción H y H, fíjense que ambos apoyos son fijos, ¿cierto? No deslizantes, entonces tienen eh, reacciones horizontales, y como no tenemos ninguna otra fuerza horizontal, entonces estas dos fuerzas son iguales, y aquí le decimos que son H. Entonces nos dice que el producto entre la flecha en un punto y esta reacción H es igual al momento de flexión en el mismo punto de una viga simplemente apoyada que cubre la misma luz y que soporta el mismo sistema de cargas. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Este cable de aquí yo lo puedo pasar a una viga, simplemente apoyada. Aquí un apoyo fijo
y aquí un apoyo deslizante, ya, con ruedas. Eh, Aquí tienen la misma longitud, L, ya, y tiene el mismo sistema de cargas. Aquí tenemos 4 cargas, aquí también están las 4 cargas en la misma posición, todas en la misma posición, ya. Entonces lo que hacemos es pasar este cable a una viga simplemente apoyada. Entonces lo que nos dice este teorema general de los cables es que, por ejemplo, si me paro aquí en este punto P y multiplico la flecha, que sería esta distancia de aquí, del punto P, por esta reacción horizontal, voy a obtener el momento en ese mismo punto, el momento en este mismo punto, pero para una viga simplemente apoyada, con el mismo sistema de cargas que tenemos aquí y misma longitud. Ya, eso es lo que nos dice. Entonces el momento en la viga, en un punto X cualquiera, es igual a la flecha en ese punto por la fuerza horizontal. Puede que sea un poco difícil entender esto, pero ahora lo vamos a aplicar al ejercicio y se va a entender mucho mejor. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es pasar el cable a la viga, ¿cierto? Entonces, nuestro cable mide 40 metros y tenemos una fuerza FB a 20, después una fuerza FC 10 y después otros 10 para llegar al otro apoyo. Y eso es lo que hacemos aquí. Esto es FB, esto es FC, ¿cierto? Aquí lo obtuvimos acá, FC y FB. A distancias de 20, 10 y 10. Y aquí tenemos los dos apoyos, uno es fijo, otro es deslizante. ¿Ya? Y aquí lo único que tenemos son las dos reacciones verticales, porque aquí no tenemos una reacción horizontal, porque sería cero. No tenemos otra reacción otra fuerza horizontal, ¿cierto? Y ojo con esto. Aquí le pongo RA y RD, porque estos son los puntos A y D. ¿Por qué les pongo RA y RD? Porque aquí estos RA y RB en este caso no son iguales a AI y BI. Son otros valores, son otras reacciones. ¿Ya? Ojo con eso, muy importante. Vamos a obtener estos RA y RB y después vamos a pasar a las reacciones originales del cable inicial. ¿Ya? Perfecto, este sería nuestra viga. Entonces tenemos que obtener primero las reacciones. Entonces primero lo que hice fue sumatoria de momento en A igual a 0. Y eso sería 40 por RD igual a 20 por esta fuerza más 30 por 4X, que está aquí. Y calculo RD y me da que es 20 más X. Después hago sumatoria de fuerzas en I. Sería RA más RD igual a la suma de estas fuerzas, que es 40. Y RA sería 20 menos X. Entonces tenemos las dos reacciones. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que teníamos que calcular M en la viga? ¿Ya? Entonces, yo necesito calcular el momento en este punto y el momento aquí en este punto. Entonces, este lo vamos a hacer mirando de izquierda a derecha y este de derecha a izquierda, para este. Entonces, primero, esta fuerza de aquí, ¿cierto? En este punto de acá, que es el punto B, tenemos la distancia de 20 metros. Tenemos la reacción de 20 menos X, que nos dio aquí. Y tenemos la fuerza, FB. Y aquí nos aparece un momento en B, que tenemos que encontrar, ¿cierto? Entonces, hacemos sumatoria de momento con respecto a este mismo punto B, perdón, igual a 0. Y tenemos este momento puntual aplicado. Esta fuerza no genera momento porque está aplicada en el mismo punto, pero esta fuerza sí. Y genera momento de 20 menos X por 20 metros. Entonces MB es igual a 20 por 20 menos X. Y también necesitamos la flecha en este punto. Acuérdense que la flecha era la distancia entre el cable y la línea imaginaria que une los dos apoyos. ¿Cuál es la flecha en el punto B? Es 3. Aquí nos dicen que son 3 metros. Entonces la flecha en B, que se le pone con H minúscula, es igual a 3 metros. Después calculamos H. ¿Se acuerdan que H era la reacción horizontal? Y viendo el teorema general de cables, podemos despejar H. Sería el momento dividido en la flecha. Y eso es lo que hacemos aquí abajo. Momento dividido en flecha. Entonces sería este momento dividido en esta flecha, que es lo que tengo aquí. Perfecto. Después hacemos lo mismo
para el punto C. Este es el punto C de aquí. Entonces aquí miramos de derecha a izquierda. Tenemos RD, que es 20 más X, que está aquí. Tenemos la fuerza en C y tenemos un momento en C. Entonces hacemos sumatoria de momento con respecto al punto C igual a 0. Y nos da que MC es igual a 10 por 20 más X, que sería este 10 por 20 más X. Esta fuerza no genera momento porque está aplicada justo en el punto C. Y la flecha en C es 2 metros, porque aquí aparece 2 metros, que es la flecha en C. Ellos nos dicen que quieren que las flechas sean 3 y 2. Y entonces imponemos estas condiciones para obtener este X. ¿Ya? Entonces la flecha en C es 2. Calculamos H, que va a ser la división entre el momento y la flecha. Sería esto dividido en esto. Y eso da 100 más 5X. Y como estos dos son H, por lo que dije aquí, no tenemos ninguna otra fuerza horizontal. Entonces esta reacción y esta reacción van a ser iguales, H. Entonces los podemos igualar. Esto igual a esto, que es lo que hacemos aquí. Y ahora tenemos una ecuación con solo una incógnita que es X. Despejamos X y nos da 2.857 metros. ¿Tiene sentido? Sí, porque 2,8 metros aprox es menor que 10. Si nos hubiese dado, no sé, 15 metros, no tiene sentido, ¿cierto? Pero como nos dio 2 y tiene sentido, entonces significa que esta fuerza está realmente aplicada sobre esta viga, porque es menor que 10, ¿cierto? Perfecto. Entonces, al tener X, acá, puedo calcular H, RA y RD. Porque H depende de X, ¿cierto? Y RD y RA también dependen de X. Es simplemente reemplazar y obtenemos estas tres fuerzas. Ya. Y ahora, ¿se acuerdan que les dije que RA y RD no eran lo mismo que aquí AI y DI? Son diferentes. Tenemos que encontrar estas reacciones originales del cable inicial. ¿Cómo hacemos eso? Con la siguiente fórmula. AI va a ser igual a RA más un término y DI va a ser igual a RD más un término. Ya, esto puede ser más menos más menos. Ya, ahora les voy a explicar cuándo es más y cuándo es menos. Pero primero voy a explicar todos los términos. Entonces, para AI vemos el mismo punto, ¿cierto? La reacción al mismo punto que es RA. Para DI sería RD. Después, este término de aquí, H lo conocemos, lo tenemos aquí. L es la distancia total, la longitud total horizontal del cable, ¿ya? No sería todo este tramo, no, sino que es la longitud horizontal, que sería 40 metros, ¿ya? Y este H de aquí es la distancia vertical entre los apoyos. Sería estos 4 metros de aquí. Entonces tengo el primer apoyo acá y tengo el segundo de aquí. Esa distancia es 4 metros y esto va a ser H, ¿ya? Entonces todos esos términos los conocemos, todo esto, y aquí también. Entonces nos falta ver cuándo es más y cuándo es menos. Siempre se le pone más al apoyo que está más arriba y menos al que está más abajo. Entonces en este caso le puse más al apoyo A porque está más arriba, ¿cierto? Aquí está arriba el apoyo A y el apoyo D está más abajo. ¿Ya? Siempre es así. Y ahora le explico por qué. Entonces, simplemente reemplazo. Aquí es más, aquí es menos. Reemplazo todos los valores que son conocidos, ¿cierto? Y obtengo AI y DI, que son las reacciones del cable original. Si se fijan, AI me dio mayor que DI. Tiene sentido porque esto tiene un más y aquí tiene un menos. ¿Por qué tiene sentido que AI sea mayor que DI? Porque como tiene una mayor altura y este cable está acá, abajo, aquí como que le ejerce más fuerza, ¿cierto? Más tensión. Entonces es necesario que tenga una mayor reacción aquí para que pueda soportar todo este cable. Mientras que este está como casi a la misma altura, entonces tiene que resistir menos, ¿cierto? O tiene que soportar menos todo este cable. Es por eso.
Es por eso que a mayor altura se le pone el más y a menor altura se le pone el menos. Ya, perfecto. Entonces obtuvimos las reacciones y lo último que nos pedía era la máxima tensión en el cable. La tensión en un cable se calcula con la siguiente fórmula. La tensión es igual a H. ¿Se acuerdan que H era este número de aquí, que es la reacción horizontal en los apoyos, dividido en el coseno de teta, que es el coseno del tramo en que estamos analizando? Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 tramos, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una reacción, una tensión AB aquí, una tensión BC y una tensión CD. Y cada tramo, si se fijan, tiene un ángulo, ¿ya? Este ángulo aquí, bueno, aquí no tiene ángulo horizontal, y aquí tenemos otro ángulo acá, ¿cierto? Y ese ángulo sería este teta de aquí. Entonces analicemos los tres tramos y veamos cuál tiene la máxima tensión. Entonces, el primer tramo, que es AB, teta va a ser igual a... Ya, eso lo tengo que mostrar aquí. Este sería teta, ¿cierto? Todo este ángulo de aquí, con respecto a la horizontal, siempre. Entonces, este cable de aquí baja un total de 5 metros, todo esto, en y avanza 20 en X. Entonces, el tangente de este ángulo sería 5 dividido en 20, ¿cierto? Y dividido en X. Y aquí despejo teta y me da que es arco tangente de 5 dividido en 20. Y eso es 14 grados, aprox. ¿Ya? Entonces reemplazo. TAB va a ser H, que es 114, ya lo conocemos de aquí arriba, ¿cierto? Divido en el coseno de 14 y me da que es 117. Aquí esto es spoiler, ya, máxima tracción, porque revisamos las de abajo y nos dio que este era la mayor tracción. Pero ya, la tracción AB es igual a 117. Ahora, sabemos que el coseno de cualquier ángulo, el coseno siempre varía entre 0 y 1. El coseno 0 y 1. Entonces, como varía entre 0 y 1, y está aquí abajo, si por ejemplo me da 0,5, esto va a aumentar, ¿cierto? Este va a ser mayor que h. Cuando tenemos un número aquí menor que 1 abajo, aumenta el valor, ¿cierto? Porque aquí tenemos 114 dividido en, por ejemplo, 0,5, nos da mayor que 114. Aquí nos dio 117. ¿Tiene sentido? Perdón. ¿Por qué les digo eso? Porque aquí en el tramo BC no tenemos ángulo, ¿cierto? El ángulo es θ igual a 0. 0 grados. ¿Por qué? Porque es horizontal. ¿Y cuál es el coseno de 0? El coseno de 0 es 1. Entonces aquí realmente sería h dividido en 1, que es h. Entonces el tramo, bueno, no lo puse aquí, pero t era tbc va a ser igual a h solamente, ¿cierto? Y que es 114, que es menor que 117. Entonces, esa no sería la máxima tracción. No hay que analizarla. ¿Ya? Generalmente los tramos horizontales no se analizan porque esos tramos siempre van a ser iguales a h. Porque el coseno de 0 es 1. Entonces sería mejor analizar, perdón, analizar los tramos que tienen ángulo. Ya, entonces lo que nos faltaría sería el tramo CD. ¿Ya? El tramo CD, aquí en X avanza 10 y en Y ¿cuánto baja? Bueno, aquí estaba a una distancia de 4 y baja a una distancia de 5. Entonces, en realidad esto aquí bajó 1 metro. Aquí 5, aquí 4, entonces bajó 1 metro y en X avanzó 10. Entonces, el ángulo sería el arco tangente de 1 dividido en 10, que es 5,71 grados. Entonces reemplazamos la fórmula, h dividido en el coseno de este ángulo y da que es 114,86. Sigue siendo mayor, ¿cierto? Pero no mucho. Entonces, esta sería la máxima tracción o tensión en el cable. Y eso sería el ejercicio.
Perdón, he estado un poco enfermo, por eso estoy tosiendo, pero espero que se haya entendido. Cualquier pregunta que tengan, me mandan un mail y que les vaya bien.